Bien, ahora sí empezamos entonces. Buenas tardes a todos, a todas. Como les decía, quiero compartirles esta frase de la semana y escogí un pensador, un activista social que fue Mahatma Gandhi. No sé si conocen de él, saben algo de Mahatma Gandhi, quién fue, qué hizo, ¿lo han escuchado? Él, Suena un Yo solamente lo he pacifista. escuchado de él, pero no he escuchado lo que ha hecho en específico. Sé que es un activista, eso sí. ya, ok. Ujú. ¿Ya? ¿Algo más que acotar? ¿No? Bien, Mahatma Gandhi, bueno, él ya no está, pero él fue un activista de la India, ya de, claro, de origen hindú. Él estuvo muy activo a principios del siglo XX, ya, claro, a principios del siglo pasado, sobre todo en lo que tenía que ver con la liberación o emancipación de la India. La India en un momento fue colonia del Imperio Británico, ya, y en ese sentido, claro, hubo mucha resistencia y claro, mucho conflicto armado, mucho conflicto bélico. ¿Y qué se hizo? ¿Ya? Mahatma Gandhi propuso una nueva forma por así decirlo, de diálogo. Lo hizo esta vez a través de las huelgas de hambre. Ya él lo empezó a ocupar y de hecho un poco por él, esto de las huelgas de hambre se empezaban a masificar. ¿Ya? Fue uno de los aspectos mediáticos por los que se conoció. Sin embargo, a mí me interesa más esta vez conocerlo por lo que él planteaba que era la no violencia. ¿Ya? La ideología, por así decirlo, de la no violencia tenía que ver más bien con el hecho de que los conflictos se pueden resolver escuchando, no se pueden resolver a través del diálogo, ¿ya? Y él tiene varias frases, varias reflexiones que han llegado hasta nuestros días, ¿cierto?, para la posteridad, y me quedo con la siguiente, y esto es lo que quiero que reflexionemos hoy día, esta semana. Dice así: cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Mahatma Gandhi. Eso es como una de las frases que se le atribuye. No sé si alguien quisiera comentarla, comentar qué les deja, qué les dice, qué mensaje, con qué se quedan de esta frase. Si alguno quisiera comentarla. Yo creo que sería más o menos como las acciones que hacemos cada día y cada acción nos define quién seríamos en el futuro, más o menos. Ya, por ahí va, sí, cierto. O sea, todo lo que hacemos en la vida nos va definiendo, cada decisión, cada acto, inclusive aquello que consideramos errores, también nos va definiendo, ¿verdad? O sea, muchas veces creemos que algo no nos deja enseñanza, pero inclusive cometer errores también nos deja una enseñanza, ¿ya? La invitación también es a ser más consciente también de lo que pensamos, de lo que sentimos y de qué estamos haciendo por nuestra vida. Me imagino que todos ustedes tienen metas, tienen objetivos, ¿verdad? Me imagino que las metas más, me imagino por la edad de ustedes, que las metas más como inmediatas son quizás pasar de curso, terminar cuarto medio, ¿cierto? Ingresar a la universidad, después me imagino encontrar un trabajo, tener una familia, etcétera, ¿ya? Pero para llegar a todo eso es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿cierto? Y en ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, todo lo que hagamos en el día a día incide en lo que vayamos a hacer en nuestro futuro, ¿ya? Inclusive esas decisiones como muy insignificantes que parecieran, por ejemplo, el hecho de asistir a clase, el de escuchar, el de conectarse, el de participar, el de aprender, entre otras cosas, todo eso son pequeños grandes pasos, por así decirlo, para que ustedes finalmente logren sus metas, que son quizá entrar a la universidad, ¿verdad? Lograr un futuro mejor. Y en el mismo sentido, uno no tiene que estudiar por estudiar simplemente. Ya, yo creo que lo más difícil en la vida es buscarle un sentido a esa vida, es buscarle un sentido a lo que queremos lograr en nuestra vida. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ¿para qué quiero ser médico? ¿Para qué quiero ser ingeniero? ¿Para qué quiero ser abogado? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? ¿Un beneficio personal? ¿Busco ayudar a otros? ¿Busco solvencia económica? ¿Qué es lo que busco? Y si ese propósito es más bien materialista, preguntarnos, pero ¿por qué no busco un propósito mayor? ¿Por qué no busco un propósito que me permita, por ejemplo, amar? El propósito de nuestra vida puede ser entregar amor, por ejemplo, a través de nuestra familia, de nuestros amigos, de la pareja, a través de tantas formas de expresión.
puede ser también aprender constantemente del otro, de su estudio, ¿ya? Pueden ser tantos propósitos como personas hay. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver constantemente qué es lo que está pasando con nuestra vida, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro propósito, y muchas veces pasan muchas personas por la vida que no supieron nunca, inclusive mueren sin saber cuál fue su propósito en la vida. Entonces la invitación es que de a poco, en la medida que ustedes vayan viviendo, ir preguntándose cuál es mi propósito, qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, qué quiero lograr, ¿ya? Entre otras cosas. No sé si alguien más quiere aportar algo, comentar algo en relación a esta reflexión. ¿Algo más que quieran decir, agregar? ¿No? Muy bien, espero que les sirva, espero que... Profe, ay, ¿Sí? ¿Sí? profe, que una vez escuché una frase de Pablo Neruda que tiene también un poco que ver con lo que dice Gandhi, que decía algo como de que eres libre para tomar tus propias decisiones, pero eres prisionero de las consecuencias. Y me hizo un poco Interesante. de sentido con lo que dijo Gandhi. Claro, excelente. Gracias, Fernanda. Justamente, porque en realidad tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos. O sea, no podemos pasar en la vida sin hacernos cargo de nuestras acciones, porque nosotros vivimos en relación con otros, ¿verdad? O sea, tenemos constantemente en el día a día, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, nuestro círculo más cercano, constantemente estamos relacionándonos con otras personas. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, así como nos afecta a nosotros mismos, también puede afectar a otras personas. Entonces a veces preguntarse un poco por qué actué de manera enojada, por ejemplo, me peleé con alguien, por qué discutí, ¿tiene sentido haber discutido por tal cosa o tenía solución? ¿Ya? Yo creo que el mejor trabajo que podemos hacer es el trabajo con nosotros mismos, ya comprender un poco por qué me siento de tal manera, por qué siento lo que siento, por qué estoy sufriendo, cómo puedo revertir eso. Las emociones tampoco son malas, no porque estar triste significa que estamos mal. Ya la tristeza también es una emoción y como emoción hay que comprenderla, hay que entenderla. Entonces, son desafíos, pero el desafío yo creo que aprender a conocerse mejor a sí mismo para poder tener como relaciones más armónicas con los demás. ¿Ya? Bien, gracias por los aportes. No sé si alguien más quiere comentar. Gracias. Bien, espero que le haya gustado esta frase, ¿ya? Vamos ahora sí a lo que nos compete, a la clase del día de hoy, ¿ya? Yo ya les compartí el material, ¿ya? Y que es continuación de la actividad que estábamos haciendo la semana pasada. Si se acuerdan, nosotros habíamos leído El peligro de una sola historia, ¿cierto? De Chimamanda Adichie, ¿cierto? Que era esta escritora nigeriana. ¿Quién de ustedes me podría contar, en sus palabras, de qué trataba esta charla TED que vimos y que analizamos, que leímos? ¿De qué trataba? ¿Cuál era lo medular, lo esencial de esta charla, de este discurso de esta autora? ¿Qué es lo que decía? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué era lo importante del discurso que revisamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era lo importante? ¿Se acuerdan? Lo leímos en clases y habían varios conectados ese día. ¿O ya lo olvidaron? ¿Se acuerdan más o menos o no? ¿De qué trataba el discurso de ella? ¿El peligro de una sola historia? ¿A qué se refería con el peligro de una Sí, sola profe, que historia? hablaba ¿Ya? A ver. de conocer cómo, de cómo formar prejuicios en relación a un país, una cultura o Ujú. como sea, a volvernos personas discriminadoras porque nos quedamos con una parte de lo que conocemos y no interiorizamos el otro lado de la moneda, Exacto, por ¿verdad? O decirlo de una manera. sea, muy bien. Muchas veces nos quedamos con una sola versión de la realidad y tampoco nos preocupamos por saber más del otro, por saber lo que le pasa al otro, por lo que siente el otro, ¿verdad? Muchas veces, como bien decías tú, Fernanda, caemos en los prejuicios, caemos, ¿verdad?, en los estereotipos, ¿ya? No abrimos diálogo con otras personas, con otra realidad, ¿ya? Muy bien. Y ella claramente lo ejemplificaba desde su realidad, ¿cierto? Como africana, ¿ya? Ella después se empezó a considerar a sí misma como africana, porque acuérdense que ella relataba de su experiencia en Estados Unidos, lo que había vivido como escritora también,
Entonces, distintas situaciones en las que ella había visto cierta discriminación hacia, o más bien más que discriminación, lo que ella había visto que había una especie de falsa creencia, una falsa visión de lo que era ser africano, ¿ya? Y como dice Matías, también estoy viendo que comenta en el chat que solo vemos un punto de vista muchas veces, claro, o sea, no nos sesgamos solamente a una realidad, ¿ya? ¿Alguien más que quiera comentar un poco esa clase? ¿Ya? Sí, lo vamos a ir comentando ahora, ya en relación a lo que tienen que desarrollar. Esta semana tienen que enviarme la siguiente actividad, ya. Tienen que hacer un análisis, tienen que completar los cuadros que vamos a revisar ahora, ya, del análisis situacional de enunciación, que vamos a ver de qué trata, que tiene que ver un poco con el contexto del discurso, los recursos lingüísticos y también los no lingüísticos que usó en la charla TED o en la escritura, y cómo argumenta su visión, ¿verdad? Su postura, ¿ya? Recuerden que este texto era sobre todo un texto de carácter argumentativo, ¿ya? Recordarles igual que tienen que ver, ojalá repasarlo, porque para hacer un análisis bien completo, volver a ver la charla TED que está adjunta, fue adjunta, ¿cierto? Que está adjunta en el Classroom y revisar de nuevo el texto, ¿ya? Para poder desarrollar esta actividad. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, acuérdense que estamos analizando críticamente textos de diversos géneros, en este caso son textos no literarios, pero al mismo tiempo lo revisamos en formato audiovisual, ¿verdad? En la charla TED y de formato escrito. ¿Qué cosas tenemos que desarrollar? Tenemos que ser capaces de ver la influencia, ¿cierto?, de nuestros propios contextos, de los contextos socioculturales, porque obviamente influye mucho desde el lugar en el que nosotros nos posicionamos como emisores de un discurso, a qué sociedad, a qué colectividad representamos y a cuál pertenecemos, qué es lo que vamos a anunciar, qué es lo que vamos a decir, y siempre está en relación con ese contexto que tenemos detrás, y el público al que va dirigido, qué nos va a escuchar, quién nos va a leer, ¿verdad? Porque el público también tiene sus propias características, ¿ya? Y también son importantes las características del texto, ¿verdad? O sea, el formato, por ejemplo, o sea, el formato de la charla TED, o el formato, ¿cierto? Escrito, ¿verdad? En este caso más bien de carácter argumentativo. Ustedes saben que todo argumento o todo texto argumentativo más bien tiene una tesis y desarrolla distintos argumentos, ¿verdad? Con su respaldo, ¿ya? Y en ese sentido, las relaciones también que van teniendo las distintas ideas dentro del texto y sobre todo un criterio que es súper importante, la veracidad de la información, lo verídico, lo verdadero dentro de lo que se dice. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, la actividad es que me tienen que enviar estos cuadros resueltos durante esta semana, tienen plazo hasta el próximo martes, ¿ya? Donde tienen que desarrollar lo situacional, los recursos lingüísticos no lingüísticos y argumentación. Todo esto me lo envían como adjunto hasta el 11 de agosto, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que se les pide? Les sugiero que en una de esas podrían irlo completando ahora mismo, ya en su computador o en sus cuadernos, ya ir tomando nota para que se le haga más fácil después. ¿Cuál es el tema de la argumentación? ¿Verdad? ¿Cuál es el tema que desarrollaba esta autora, cierto? Dice, ¿para qué argumenta? ¿Qué desea conseguir? ¿Se recuerdan cuál era el propósito de esta autora? ¿Qué es lo que ella buscaba con su discurso? ¿Quién me podría decir algo al respecto? ¿Qué buscaba esta autora? ¿Se acuerdan o no? ¿Para qué desarrollaba toda esta argumentación? Que ya lo aclara desde el título. ¿Cuál era su objetivo? Mire, Como que dejasen de, como ¿sí? que dejasen de existir estas falsas creencias en relación a alguna cultura, ¿o no? Ya, claro, eso puede ser uno de los propósitos, ¿verdad? O sea, que las otras personas ya no tengan esta visión tan sesgada, ¿verdad? Sobre la otra cultura, sobre la realidad. Bien, les voy a leer una parte para que vayan recordando, ¿ya? Y contextualicen un poco más esta historia. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía era literatura infantil inglesa y estadounidense. ¿Ya? Después, cierto, ella ejemplifica, recuerden que ejemplificaba de que ella partió leyendo y escribiendo textos que eran de otros países, por ejemplo ingleses, y intentó imitar ese estilo, pero se dio cuenta que no le era propio, ya que sus personajes bebían cerveza, que hablaban del clima, pero nada que ver con su realidad, ya. Después dice algunas reflexiones como la siguiente.
Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia, porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros, estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Leite. Y después describe cierta su experiencia en base a sus autores, ya. Después relata su experiencia, relata sobre su familia. Después también ella cuenta una historia, acuérdense, de un chico que les trabajaba en su casa, ya, que dice lo siguiente, que se llamaba Fide, ¿cierto? Cuando cumplió 8 años, un nuevo criado vino a casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía una gran lástima por la familia de Fide. Lástima que ella después va a proyectar en lo que sentía su compañera de cuarto u otras personas, por ejemplo, en relación a su propia historia. Un sábado fuimos a visitarle a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. ¿Ya? Después, claro, relataba su experiencia con su compañera, ¿cierto? Cuando ella estudió en la universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo impactó, ¿verdad? Su compañera cuando ésta le preguntó por qué hablaba inglés también, ¿cierto? Y después ella le contó que en Nigeria el idioma oficial, ¿cierto? Era el inglés, ¿ya? Y después el tema de la música y todo lo demás, ¿ya? Bien, esas son algunas de las ideas que desarrolla esta autora. ¿Algo más que quieran acotar, que quieran aportar acá, de por qué desarrolla esta argumentación? ¿Ya? La idea es que Ella vayan... desmiente, ¿Sí? ella desmiente un poco las nociones erróneas que tenían de Nigeria, porque a veces no es solamente que no tengan nociones, sino que si tienen alguna idea son cosas nada que ver. Claro, bien, Tabata, ¿verdad? O sea, de nuevo igual se coincide con varias de las cosas que han dicho ya, ¿cierto? Con esta visión errada, muchas veces esto de construir una sola historia, de conocer solamente una versión de la realidad. Entonces, de alguna manera, ella nos invita a no solamente quedarnos con una sola versión, ¿cierto? O visión de la realidad, sino ampliarla, ampliar nuestra visión de mundo. ¿Y cómo podemos ampliar nuestra visión de mundo? Leyendo, escuchando otros relatos, interiorizándonos más de otras culturas, de otras realidades, conociendo otras personas, conociendo la realidad de personas, por ejemplo, migrantes, conociendo la realidad, por ejemplo, cuando si ustedes tienen la posibilidad de viajar, quizás viajar a otros países, conocer otras culturas, saber que nuestra realidad no es única, ¿verdad? Que hay tanta realidad como personas somos, entre otras cosas, ¿ya? Muy bien, estas preguntas tienen que desarrollarlas de manera más completa posible, ¿ya? Así que les sugiero nuevamente volver a releer después el texto, volver a ver la charla, ¿ya? Participantes. ¿Quién es el enunciador y quiénes los receptores? Ya sabemos eh, ¿cierto? Que la autora, ¿verdad? Que emite este discurso, ¿cierto? Era esta escritora nigeriana, Chimamanda Adichie. ¿Y a quién va dirigido? Ella lo da en un contexto, ¿cierto? ¿Cuál era este contexto? El que ella da este discurso, En una feria del libro. ¿ya? ¿Cierto? O sea, no, en este caso, no, o sea, no era una feria del libro, era una O sea, charla. era, sí, por lo que entiendo, era como un discurso que había dado en es que lo que pasa es que estuve leyendo y lo encontré que había sido en una feria de un libro, como lo inicial, Mm, no sé si después se habrá replicado en otras ah, ya circunstancias. veo. Ah, interesante eso, buen dato, gracias, muchas gracias, buen dato, me gustó. Sí, no, está bien. Claro, el discurso que nosotros vimos fue el que ella dio en la charla TED, ya por eso recuerden verla, ya en el contexto de una charla TED, que tiene cierto formato, ¿verdad? Va dirigido a un público que busca la reflexión, que busca la crítica social, ¿cierto? Cierto público que es más abierto de mente en varios aspectos, entonces un público mucho más receptivo y bastante más culto, ¿ya? Probablemente, claro, probablemente este discurso tenía otra base, como dice bien la compañera, a lo mejor se basaba en este discurso que dio en algún momento en una feria del libro, porque ella era una escritora que siempre daba charla o siempre da charla, ¿ya? Así que bien por ese aporte, ¿ya? Muy bien. El contexto, ¿en qué situación se encuentran? En específico, el que leímos nosotros, se encontraba en este contexto de la charla TED, ¿verdad?
¿ya? Y ahí pueden especificar después con más detalle la fecha, el día, todo lo demás, ¿ya? ¿Cuál es el medio, el canal por el cual se transmite? ¿Por qué medios, por qué canales lo vimos nosotros? ¿Por qué medios conocimos este discurso? Lo conocimos a través de dos medios. ¿Cuáles eran? El medio audiovisual. Audiovisual y escrito. Exacto, ¿verdad? ¿Verdad? Excelente, exacto. Eso es, el medio audiovisual, ¿verdad? Cuando nosotros vimos la charla TED, que duraba como 20 minutos, y también el canal escrito, ¿verdad? Que era, cierto, leer el discurso, ¿verdad? Que es lo que hicimos durante la clase. Muy bien, ya ahí ya tienen bastante avanzado, así que se les va a hacer más fácil, yo creo. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar a los recursos, ¿ya? Que tiene que ver con el otro análisis, ¿verdad? Los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Respecto a los recursos no lingüísticos, acá es bien interesante porque tienen que ver la charla TED. Sí o sí tienen que verla sí o sí, porque para que aquí, ¿cierto? Ustedes puedan contar, ¿cierto? Cómo se expresaba, qué gesto usaba, cuándo daba los énfasis, cuándo se emocionaba, cuándo la gente se reía, cuándo le llamaba la atención, cuándo los interpelaba, cómo andaba vestida, ¿verdad? Cómo era su apariencia, cómo, cierto, su rasgo, etcétera, ¿ya? Todo eso ya se va viendo a través del audiovisual, ¿verdad? En la parte de los recursos no lingüísticos, ¿ya? Así que la invitación para completar esa parte es a ver la charla TED, ¿ya? Respecto a los recursos lingüísticos, y acá sí podemos usar el texto revisado, respecto al vocabulario, al léxico, ¿qué podríamos decir del vocabulario usado por esta autora? ¿Cómo era la profundidad de su léxico, de su vocabulario, la forma en que abordaba los temas? ¿Qué podríamos decir? O sea, para empezar, ella menciona en el inicio, digamos, de su relato que conoce como o que se inspiró en dos autores reconocidos, entonces yo diría que era una persona muy culta. Es una persona muy culta. Ya, exacto, súper bien, buena referencia, ya eso podría también ser un aporte ahí para esta respuesta. Y que además, claro, también lo vemos en las palabras que ocupa, en las estrategias que ocupa. Muchas veces las estrategias de persuasión y las estrategias de convencer también al receptor, al lector, implica, o al oyente, implica también un mayor grado de pensamiento. Y ese mayor grado de elaboración también de la idea está dado porque justamente ella maneja probablemente una mejor estrategia léxica, tiene un conocimiento a nivel universitario, ella da charlas en universidades, en estas ferias del libro, en estas charlas TED. Entonces es una persona que probablemente es de una cultura bastante diversa y además es escritora. Entonces de todo eso nos da como inferencia de que su repertorio léxico de vocabulario es bastante amplio, ¿ya? Bien, el uso estratégico de los verbos y los pronombres, eso tiene que ver con el análisis más bien gramatical. Por ejemplo, fijarse, los verbos, acuérdense que son estas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, leer, ¿cierto? Escribir, ¿verdad? A ver, vayamos al texto y busquemos los verbos y los pronombres. ¿Cómo lo usa? Por ejemplo, cuento historias. Ahí tenemos el verbo en primera persona singular, es cierto, contar, ¿verdad? Cuento historias, o sea, está personificándose a sí misma, o sea, al ocupar la primera persona, le está dando un carácter íntimo al texto, ¿verdad? De primera persona, ¿ya? Y me gustaría, o sea, a ella, ¿cierto? O sea, está viendo como algo que le pasa directamente, contarles algunas historias personales. O sea, desde el principio el discurso va tomando un cariz, un matiz más bien personal, ¿ya? Pero fíjense, pero ella cuando habla del peligro de una sola historia, lo lleva a la tercera persona, al él, el peligro de una sola historia, ¿ya? Entonces, está hablando que nos puede afectar a varios, o sea, le genera una suerte de lo impersonaliza, ¿ya? Después refiere varias, sigue con la parte como en primera persona, crecí, ¿verdad? Ya dice, mi madre dice, o sea, la influencia de los otros, de la familia, ya comencé a leer, o sea, el verbo comenzar también sigue ahí en primera persona, ya escribir, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya ahí fíjense, por ejemplo, después ocupa palabras, o sea, perdón, fíjense bien en las palabras que ocupa esta autora, ya eso es lo importante que tienen que hacer en ese recuadro, ver qué palabras son las que más ocupa, por qué ocupa ciertos verbos, ya qué pronombres personales ocupa y por qué, cuál será el objetivo de que hable a veces en primera persona en casi todo el discurso. Por ejemplo, acá, yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí, ¿ya? ¿Por qué ella personaliza su discurso?
¿ya? Y también después pasa a la tercera, perdón, sigue en primera persona cuando habla de mi familia, ¿ya? El mí, ustedes saben que es un pronombre relativo de pertenencia, ¿cierto? Mi familia en este caso, ¿ya? Y así, ¿ya? Me impresionó, Es muy ¿cierto? enfática en general. Ajá, justamente. Todo eso tienen Y que de cierta manera señalarlo. como que, Ujú, ¿sí? de cierta manera como que eso igual hace que el discurso en sí sea más íntimo y Ujú. más persuasivo. Exacto, sí, súper bien. Son estrategias, ¿verdad?, que ella ocupa, ¿ya? Así que está muy bien. O, Ujú, profesor, en una parte dice, roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana. Eso que diga, roba la dignidad, igual es como una frase potente para un exacto. discurso que desde siempre ha sido amigable. Entonces, ella lo dice de una forma como tan natural, de alguna manera, o sea, cómo fue su infancia. O sea, Ujú, esto, por ejemplo, de que estuviese esta, no todas las personas tienen a alguien, por ejemplo, este chico era, trabajaba en su casa, ¿cierto? No me ujú. acuerdo su nombre. Fide. Entonces, Fide, y no todos pueden contar y decir que tuvieron a una persona que trabajara en su casa realizando labores domésticas. Entonces eso Claro. también llama la atención porque uno como siempre relaciona a África como con pobreza, tiene estos prejuicios de que ellos no pueden tener a otras personas a su vez. Ujú. Y claro, y ella lo relata como algo que es cotidiano ya, o sea, el hecho de tener Claro, personas de otras tribus trabajándole, ¿sí? Eso que tú señalas, eso de la expresión, eso va en el recuadro que sale expresiones valorativas, ¿ya? Esas expresiones claro. valorativas te sirve para ejemplificar, tienen no solamente que anotar la expresión, sino comentarla. ¿Cuál es el significado de esa expresión? Busquemos otra, a ver, miremos el texto. Busquemos otra expresión acá donde ella haga un juicio de valor en el texto. Por ejemplo, acá, creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Por ejemplo, ahí ella está emitiendo un juicio de valor, ¿verdad? Está hablando de lo vulnerables y lo influenciables que somos, ¿verdad? O sea, te está recalcando en esa frase de valor, por así decirlo, es el discurso que ella está dando, o sea, está volviendo a potenciar su discurso, o sea, de que lo importante de no solamente tener una sola historia, ¿ya? Busquemos alguna otra, a ver alguna otra frase, que sea una frase valorativa. Por ejemplo, esto. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí como africana se reducía a una lástima condescendiente. Es súper potente eso que dijo recién, ¿cierto? Ya, porque justamente muchas veces las personas al conocer o más bien al desconocer otras historias y quedarnos solamente con una sola versión de la realidad, es que caemos en los prejuicios. Y no porque seamos malas personas, sino por desconocimiento o como dice acá, por omisión. ¿Ya? Y esa omisión no es al azar, es una omisión política, es una omisión social, es una omisión cultural que se ha hecho históricamente, en este caso específico hacia África. Entonces, no hay que ser de alguna manera ingenuos en que los discursos que están presentes en nuestra sociedad, los discursos hegemónicos, por así decirlo, no tengan un sentido. Todo discurso que tiene un poder en nuestra sociedad probablemente es porque se ha posicionado con ese mismo poder por sobre otros discursos. Así que hay que ser bien críticos con lo que escuchamos, con lo que leemos. ¿Ya? Bien, la idea es que ustedes busquen ahí después frases valorativas, expresiones valorativas y las puedan comentar. Bien, respecto a los recursos retóricos, por ejemplo, interrogaciones, interpelaciones, reiteraciones, bueno, lo último que vimos también funciona como recurso retórico, esto de reiterar la idea, reiterar la tesis, ya, ahí ustedes tienen que buscar, por ejemplo, otros recursos que tengan que ver también con interpelar al lector o a los oyentes. Por ejemplo, a ver, ayúdenme a buscar uno ustedes. Recién encontré una que hablaba de, que era como bien repetitiva en cuanto a la idea principal. Ya. Que está, se lo al tiro, al tiro, al tiro. Miren, acá este es un recurso retórico, las preguntas retóricas en el fondo, porque ella ya hizo que las personas escucharan su historia, entonces ahora ella puede tomar como ejemplo esas historias que contó. ¿Ya? Eso es bien interesante porque ella las mismas historias que contó en su discurso, como ahora el público, los lectores ya conocemos esas historias, ella las toma para hacer una pregunta capciosa, una pregunta retórica que no necesita ser respondida, y de hecho arma todo este párrafo, que se los voy a releer, ya que lo acabo de marcar, arma todo este párrafo para
hacer reflexionar y darle mayor potencia a su mensaje. Dice así: y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía cardíaca hecha en un hospital de Lagos la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, en Igbo, Yoruba, Elillo, mezclando influencias desde Yaizeta a Fela Abbott Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes, y si conociera a Nollywood lleno de gente creativa haciendo películas con grandes limitaciones técnicas, estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de lo que los nigerianos consumen, lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio de extensiones, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan, pero siguen teniendo ambiciones, ¿cierto? Esa pregunta, este gran párrafo, ¿verdad? Son varias preguntas retóricas que justamente buscan generar esta reflexión en los lectores, ¿ya? Que Bien. reflejan que Nigeria se parece a todos los países en el fondo. Todos Ujú. tienen personas, por ejemplo, bueno, ahí habla la televisión, que es obviamente un medio de comunicación popular, entonces si lo llega a tener es alguien conocido, decía ella. Lo de la música también, y menciona hasta Bob Marley. Ajá, claro, muy bien. Y además también aparecen los modalizadores discursivos. ¿Cuál es la característica o para qué sirven los modalizadores del discurso? Como el nombre lo dice, los modalizadores del discurso son palabras o frases que vienen a darle un sentido al discurso, lo moldean, lo modifican. ¿Ya? Busquemos alguno, a ver, para ejemplificar. A ver, algún modalizador. Tiene que ver con dar cierto énfasis también. Ya, no sé si encuentro alguno ahora. Ya tendrían que ayudarme a buscar alguno, pero la idea es que ustedes busquen algún modalizador del discurso y vean cómo influye en el discurso. ¿Ya? No veo uno a primera vista ahora, habría que verlo en detalle. Em, ¿Cuál es la definición de un modalidad? Ay, ¿cómo es la palabra? Modalizador del discurso. Modalizador discursivo. El modalizador, como les decía, busca de alguna manera cierto cambiar o transformar algo en el discurso. Por ejemplo, están los modelizadores de duda, por ejemplo, probablemente, o por ejemplo, el modalizador de certeza. Tengo la certeza de, estoy seguro de, reafirmo que. Todo eso son palabras que modifican lo que uno dice, le dan como cierto énfasis. ¿Ya? Eso estoy buscando acá, estoy buscando un ejemplo dentro del mismo texto. Ya, pero la idea es que esos modalizadores lo que hacen es darle énfasis a lo que se dice. Ya, por ejemplo acá, de la misma forma en que, por ejemplo acá en esta parte dice, yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi a la familia de Fide. De la misma forma es un modalizador de discurso de comparación. ¿Por qué? Porque lo que hace ella es comparar la historia que les contó o que nos contó, establecer esa comparación con su propia historia. O sea, la historia de ella, compararlo con lo que o sea, con lo que las otras personas sienten en relación con África. Entonces eso modifica su discurso, ¿ya? Y así hay que empezar a buscar con más detalle, ¿ya? Pero va a quedar un poco más claro de lo que es un modalizador del discurso. Poquito más claro, pero creo que Mm. necesito un ejemplo más. Ah. A ver, veamos, a ver. Déjenme buscar otro. Mm, mm, Viajes el último clima político. No. Mm, ya, aquí hay otro. Por ejemplo, es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Es imposible, ya te modifica el discurso, ya, porque es imposible, te permite replantearte sobre la necesidad de incorporar otro elemento que le dé que refuerce, le dé fuerza a tu discurso, ya.
que ella señala acá. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Entonces, eso es imposible, a ella le sirve para incluir el tema del poder en el discurso, o en el caso de la historia. ¿Ya? Ahí también modaliza o modifica su discurso. ¿Ya? Eso sería otro ejemplo. Sí, hay que mirar con más detalle, pero esa es como la Hay, característica. hay otra parte que dice, siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. Ahí, por ejemplo, hay dos modalizadores, el siempre y el imposible. El siempre también modifica el discurso, porque al decir siempre, está hablando de una forma de pensar recurrente, ¿ya? Así que también sería válido, ahí habrían dos, sí, ¿ya? Es importante más bien por ese lado, ¿ya? Ujú. Y también por otro Profe, lado, ¿sí? profe, ya, perdón. Acá abajo dice, jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Eso igual corresponde a Eh, uno, ¿o no? Exacto, el jamás también, ya porque el jamás le da esa intencionalidad, miren, todo, exacto, eso era. El modalizador del discurso, repito, tiene que ver con la subjetividad. Como nosotros nos fijamos que esta autora hablaba mucho en primera persona para dar este discurso más bien intimista, más bien de ponerse en el lugar del otro, para que las personas conocieran su historia y se identificaran con su historia, es que ella ocupa toda esta parte subjetiva. Y al ser un discurso con carácter muy subjetivo, ya si bien tiene cierta objetividad, pero predomina la subjetividad, ¿ya? Es que ella necesita de modalizadores del discurso, ya que le den cuenta de aquello que ella quiere expresar, ¿ya? Entonces expresiones como el jamás, como el siempre, el probablemente, todo eso modifican lo que ella quiere decir y le dan cierto sentimiento a lo que dice, ¿ya? Por ese lado pasa. Por ejemplo, no sé, cuando agregamos cierta idea, cuando afirmamos algo, por ejemplo, cuando negamos algo, el claro, el ciertamente, el asimismo, todo eso también son modalizadores discursivos. Y también, por ejemplo, cuando negamos algo, como veíamos delante, como decía recién la compañera, el jamás sería un modalizador del discurso, pero de uno de negación, que busca negar algo, el igual que el tampoco, el absoluto, el que va. Como veo que es algo que les cuesta un poco, voy a prepararme, lo voy a anotar acá, voy a preparar material sobre eso, ¿ya? Para que lo vayamos viendo en mayor profundidad, ¿ya? ¿Ya? Si les parece, para que no tengan tantas dudas Sí, después, ¿ya? Es algo importante que es importante Gracias, ver, profe. ya, muy bien. Es importante que lo manejen, porque cuando ustedes lean un texto, sepan cuál es el fin de ese texto, o cuando ustedes escriban un texto, lo mismo. Así que lo anoté ahí para revisarlo y crearle un material sobre eso, ¿ya? Así que ahí lo vemos, ¿ya? Pero más o menos yo creo que ahora queda un poco más claro, ¿ya? Eso espero, ¿ya? Muy bien. Después de ver los modalizadores del discurso, deme un segundo, venía lo siguiente, venía la parte argumentativa, y en esta parte argumentativa, como nosotros sabíamos que ella intentaba dar a conocer su visión, su postura, tenemos que identificar la tesis, ¿verdad? Ustedes saben que la tesis, en todo texto argumentativo, es central, es clave, que es la idea general debatible, ¿cierto? Es decir, cuál es el tema central del texto y cómo lo va a desarrollar. ¿Cuál era la tesis de esta autora, a grandes rasgos? ¿Cuál era el planteamiento? ¿Qué era lo que ella defendía? ¿Y qué piensa respecto a ese tema del cual ella habla? Si lo pusieran en sus palabras, ¿cuál era la tesis de este texto? Desde el título, ya el título nos clarifica de qué trata. ¿Cuál era la tesis del peligro de una sola historia? Miren, para ayudarlo un poco, a veces la tesis está al principio, pero también se refuerza mucho al final. ¿Por qué? Porque un buen discurso tiene que tener una conexión a lo largo de todo el texto, por eso la coherencia y cohesión, pero tanto lo que se dice en la introducción tiene que tener una conexión directa con la finalización, con la síntesis, con la conclusión. Veamos qué dice ella en la conclusión. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Le dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados, leyendo el libro, escuchándome leer, y recuperamos una suerte de paraíso.
Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias, dice ella. ¿Cierto? ¿Cuál sería entonces, basándonos en eso, basándonos en el título y lo que leímos, cuál sería la tesis de este texto, de este discurso? El autor quería crear conciencia de que no nos tenemos que quedar solamente con una cara de la moneda, como lo dijo la Peña en algún momento. Tenemos que Exacto. darnos la oportunidad de escuchar más historias que nos ayuden a ir creando como una noción real de qué es un lugar o qué es una persona. Porque decía que esto no va tanto a lugares, sino que a la identidad de las personas. Exacto, ¿verdad? O sea, finalmente lo que somos, ¿verdad? Nuestra propia identidad se construye en base también a lo que piensan los otros de nosotros. O sea, nuestra identidad, si ustedes han estudiado alguna vez el tema de la identidad personal se construye en base a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, nuestro propio desarrollo, pero también a lo que los otros piensan de nosotros mismos también. Entonces, muchas veces, y sobre todo después si lo extrapolamos al nivel de un país, de una cultura, de una sociedad, la identidad social está permeada, está dada también por lo que las otras culturas piensen o sepan o conozcan sobre esa cultura que se está estudiando. Entonces, si es que hay una sola visión, como pasaba con el caso de África, como pasó con América del Sur, qué sé yo, etcétera, y una visión además sesgada, prejuiciosa, estereotipada, claramente la visión que tengamos de esa cultura va a estar muy limitada. Entonces ella, claro, justamente propone ampliar nuestra panorámica, ampliar nuestra visión de mundo, ampliar nuestra visión sobre esta otra historia que se pueden decir o hablar sobre una cultura. ¿Ya? Bien, y ya acercándonos a la última parte del análisis, ¿desde dónde construye su posicionamiento? ¿Desde qué lugar se posiciona ella? ¿Cómo se sitúa? Y esto les sirve las marcas del texto cuando ella habla de sí misma. ¿Cómo le da validez a su postura? ¿Cómo se valida a sí misma? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué debe ser creíble su historia? ¿Por qué nosotros la debemos escuchar? ¿Por qué le debemos creer a lo que ella nos dice? ¿Y cuáles son las Porque ella razones? lo dice, ¿Sí? porque ella lo dice desde lo que ella vivió, digamos, y cómo toda su infancia se va entrelazando después cuando ella está en la universidad y todos tienen ideas, nada que ver con lo que ella ha experimentado. Exacto, súper bien. Eso es. Y claro, ¿y de Desde dónde se...? su experiencia propia. Ujú, muy bien también, ¿sí? Bien, eso, eso respecto al análisis, creo que lo vimos completo. Sí, lo vimos completo. Y bien, para cada pregunta de las que revisamos, se evalúa ortografía, el uso del argumento, el uso del vocabulario adecuado a la respuesta, una redacción coherente, cohesionada, ¿verdad? Y que tenga relación al título. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer esta semana? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Quedó más claro ahora o no? Recuerden anotar, por favor. Quedó más claro. Muy bien. Recuerden anotar sus nombres en el chat para registrar la asistencia, por favor. Bien, y mientras tanto, mientras van anotando sus nombres, les recuerdo que tienen que leer el próximo libro, ¿ya? Acuérdense que quedamos en dos opciones, ¿ya? Ensayo sobre la ceguera, ¿cierto? De José Saramago. Y el otro libro, ¿me lo recuerdan, por favor? El otro libro que habíamos dejado dos libros. Ensayos sobre la ceguera, déjenme ver bien. Y el otro libro, ¿cuál era el otro libro que habíamos dejado? Para revisarlo bien. Ambos libros, ¿cierto? Rebelión en la granja, de Rebelión en la George Granja. Orwell. Sí, sí, gracias, Tabata. Sí, Rebelión en la Granja. Ya, recuerden que estos dos libros tienen que escoger uno solo, cada uno escoge uno, y va a ser evaluado, la primera parte de cada libro va a ser evaluado en la quincena de este mes, la quincena de agosto, y la otra parte del libro que elijan va a ser evaluado a fines de agosto. ¿Ya? Eso, solamente voy a evaluar un solo libro para cada uno, ¿ya? Pero tienen la posibilidad de elegir entre dos, ¿ya? Me tienen que ojalá avisar, así que les voy a Gracias. pedir, ¿sí? ¿Sí, sí? Termina nomás, después lo interrumpo, gracias. No, 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 sí era más bien, era para decir que la próxima semana voy a pedirles que me anoten, así como me están anotando su nombre ahora en el chat, qué libro van a leer, cuál de los dos, ya si van a leer, por ejemplo, La Granja de los Animales, La Rebelión de la Granja de los Animales, o si van a leer Ensayos sobre la ceguera, ¿ya? Para yo saber cuánto me van a rendir cada uno, ¿ya? Esa lección no puede ser cambiada, por eso sí o sí, cuando yo se los pida la próxima semana,
ese libro que ustedes me anoten es el libro que que yo les voy a evaluar a cada uno. Ya, o sea, yo voy a subir las dos pruebas, pero si ustedes dijeron Rebelión en la Granja, solamente me tienen que dar esa prueba y no pueden darme la otra. ¿Ya? Así que tienen esta semana para decidir bien cuál de los dos libros van a rendir. ¿Ya? Eso. Profesor, ¿Sí? ¿podría darnos, si es que no es mucha molestia, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, una reseña de ambos libros? Para que Sí. nos inspiremos, por favor. Ya, a ver, sí, en general, a ver, les voy a hablar un poco de Saramago en general, ¿ya? Saramago, bueno, porque en realidad este libro lo propuso Christian en su momento, yo he leído Ensayos sobre la lucidez de Saramago, que es la continuación de Ensayos sobre la ceguera. Y Ensayos sobre la lucidez es un libro, al igual que Ensayos sobre la ceguera, son libros bien críticos y libros de crítica social, al igual que La Granja de los Animales. El caso de Ensayos sobre la lucidez hablaba más bien de la historia de uno de los personajes que aparece en Ensayos sobre la ceguera, y que justamente lo que pasaba era acá que había una crisis política. De la noche a la mañana la gente no estaba yendo a votar, y además coincidió con que estaba lloviendo mucho, que era un temporal así nunca visto, casi una especie de lluvia así como si que no paraba durante varias semanas, varios días así como lloviendo. Entonces justamente las personas justo coincidió con las elecciones y no pudieron ir a votar. Sin embargo, después cuando cesa la lluvia, vuelven a realizar las elecciones y muchas personas tampoco pasan, tampoco van a votar, y justamente eso servía y le hacía pensar a las personas de por qué estaba pasando eso, ¿ya? Y justamente a los políticos, sobre todo que les interesaba, y ahí veían la desmotivación, el descontento social por la clase política. Pero eso pasa, perdón, en ensayos sobre la lucidez. En ensayos sobre la ceguera, según entiendo, lo que pasa ahí es más bien una especie eh, por así decirlo, quedan ciegos varias personas de la noche a la mañana, una especie de epidemia o de pandemia más bien, muy similar, entre comillas, a lo que estábamos viviendo con el COVID, en el sentido de que la noche a la mañana las personas tienen como una especie de, no sé si será una infección, algo similar, o un virus más bien, que empiezan a quedar ciegas. Entonces, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana todos quedáramos ciegos? ¿Ya? Y a partir de esa problemática es que se arma toda la historia de ensayo sobre la ceguera. ¿Ya? Esto sobre todo tiene que ver con las consecuencias sociales. Y en el caso de Orwell, ya la rebelión en la granja tiene que ver con una especie de gran fábula, ¿cierto? Donde los personajes que son personificaciones, ¿verdad? Son animales que tienen ciertas personificaciones y donde van representando los distintos estados, los distintos estamentos de la sociedad, representados en un momento por los cerdos, que se representa finalmente la corrupción, y de alguna manera una gran metáfora de lo que pasa sobre la corrupción, sobre las monarquías, sobre los poderes absolutos, sobre la falsa democracia, ya un cuestionamiento de la realidad social y política de los distintos países a través de esta gran metáfora que de lo que sucede en una granja, ¿ya? Y es bien entretenido desde ese punto. Si me tuvieran que consultar cuál es menos denso, si bien ambos libros son bien profundos desde el punto de vista de lo que pueden interpretar, yo diría que menos densa La Granja de los Animales, ¿ya? Pero ambos libros son un desafío, pero los libros de Saramago, Ensayos sobre la ceguera y Ensayos sobre la lucidez, son un desafío bien interesante de quizás mayor análisis, pero ambos libros permiten cuestionar la realidad social. Así que por ese lado yo creo que son bien interesantes. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer, se me ocurre que también me lo voy a anotar acá, les voy a subir voy a ver si podemos hacer una clase quizás sobre eso la próxima semana. Tendríamos que incluir una clase extra, sí, probablemente. ¿Ya? Así que eso habría que verlo. O lo otro sería que yo grabara una clase. Voy a grabar quizá una clase hablando de estos dos libros para que se motiven. ¿Ya? Me comprometo a eso. ¿Ya? Bien, chicos, no sé si tienen otra Profe, duda. la pregunta que yo le quería Gracias, hacer, profesor. ¿Ya? ¿De nada? ¿Sí? sí, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Lo que ¿Sí? pasa es que en consejo de curso, o sea, en taller de liderazgo, revisamos nuestras notas y nos aparecen como dos pruebas formativas en lenguaje. Entonces nos quedó la duda de qué correspondía a cada una, porque entendemos que una es por la evaluación formativa en sí, pero la otra no sabemos. Entonces me Mm, tenía pendiente preguntarle.
déjenme recordar, a ver, con ustedes, de la evaluación formativa, quizás toman en cuenta la unidad 0 y la unidad 1, ¿no? Puede ser esa, porque yo recuerdo lo que yo he Yo enviado. pensaba que quizás podía haber sido el tema de la crítica literaria que hicimos del libro, pero parece que no es eso. No, 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 no. Lo que recuerdo, me parece que por lo que le he enviado a María Isabel, me imagino que debe ser, porque ella le ha enviado lo de la unidad 0, que fue la primera evaluación que tuvimos, formativa así como oficial, y la otra evaluación que envié me parece que fue cuando hicimos la de la unidad 1. ¿Se acuerdan que hicimos una hace un par de semanas atrás, antes del diagnóstico? Esas son las dos evaluaciones que hemos hecho. No hemos hecho más. Las otras son trabajos en clases, pero eso no se lo enviaba a ella. Así que me parece que son esas, la de la Ah, unidad ya, 0 ok. y de la primera unidad, sí. Ujú. Bien, bien, pero gracias Muchas por la gracias. consulta. De nada, ya. Bien, me parece que la semana pasada no le había dado tarea, así que estaríamos bien. Pero esta semana, por favor, enviarme, ojalá antes del martes, esta actividad que revisamos hoy día resuelta, ¿ya? Eso, chicos, chicas, gracias por la asistencia, cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a todos, a todas, ¿ya? Chao, profesor, que esté bien. Chao, igual, gracias por la participación. Saludos. Chao. Chao.